¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable y Televisión. Vamos a arrancar rápidamente el programa porque sin duda alguna que la situación política en la que estamos viviendo los peruanos es para nada agradable. Lo último que pasó dentro del poder de turno termina siendo algo bastante contradictorio y no me refiero a la intervención supuesta que tuvo el presidente Castillo para que pueda promover dos ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. Me refiero a lo último que dijo precisamente el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien al parecer un poco envalentonado por el respaldo tácito político y público por el presidente Castillo, le invitó a la presidenta del Consejo de Ministros a renunciar al cargo que hoy ostenta si es que no se encuentra cómoda dentro del gabinete ministerial. Cosa curiosa, que un ministro de Estado le diga a la jefa del gabinete renuncia si no estás cómoda, porque yo me siento muy cómodo aquí trabajando junto al presidente. Eso acaba de pasar dentro del gobierno y es lamentable que una vez más la incertidumbre no la generan grupos opositores, sino que la genera el propio Ejecutivo con la forma como que nuevamente se viene confrontando dentro de este equipo de trabajo que tendría que ser de soporte político-técnico del presidente Pedro Castillo. De estos hechos y además de acciones constitucionales o inconstitucionales que podrían tomarse en los siguientes días, vamos a conversar con el abogado Aníbal Quiroga, que lo tenemos en la comunicación telefónica, un experto en materia constitucional y que nos va a ayudar muchísimo un poco a esclarecer el panorama, tanto legal como también político. Doctor Quiroga, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vestable. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo está usted? La verdad estoy muy contento de poder conversar con usted en estos momentos. Yo quiero partir por el hecho que ha tomado recientemente la decisión el Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional esa cuarta legislatura que se desdobló en el último Congreso saliente, doctor Quiroga. ¿Cuánto realmente puede afectar esta decisión del Tribunal Constitucional en materia legislativa aprobada, tomada en esos tiempos? Bueno, el tema tiene su origen pues en la manera como se eligió este Congreso, ¿no? Producto de la disolución el Congreso anterior, unas elecciones apresuradas, un Congreso populista, y que tomó a las finales una decisión discutible de partir la legislatura, modificando el reglamento del Congreso. Siempre se dijo, yo dije que esto era muy discutible, y de hecho el tribunal ha entendido que ha sido así, que no se puede hacer esa ficción de en una legislatura dividirla en dos, en tres, y por lo tanto aparentemente habría declarado inconstitucional esto. Digo aparentemente porque no hay una sentencia todavía, hay solamente un comunicado del Tribunal Constitucional. Es una cosa rara que un tribunal notifique a través de comunicados, pero no del fallo. Se ha dicho por algunos de los magistrados de los más locuaces que siempre adelantan opinión, que aparentemente hay decisión respecto de anular la legislatura, pero no de cuántas leyes se van a anular, y por eso el fallo no se conoce todavía, ¿no? En consecuencia, todavía no podemos dar un análisis del fallo, que sería lo responsable como juristas, porque no lo hemos leído, y solo estamos a lo que ha dicho el comunicado del tribunal, en donde aparentemente han anulado la cuarta legislatura y 4 reformas constitucionales. ¿Cuántas leyes más se anularán? Eso todavía no se sabe porque la sentencia no ha terminado de ser redactada. Ya le digo, es inusual. Doctor Quiroga, para que pueda quedarse bastante claro para la población que nos está viendo y nos está escuchando. Con la decisión que tomó el Tribunal Constitucional, es cierto, hay 4 reformas que se habían aprobado en esta cuarta legislatura. Una de esas es el juicio de residencia, de que un expresidente de la República, terminado su mandato, no pueda salir durante un año del territorio nacional, tiempo en el cual se le podría investigar algunos hechos irregulares que podría tener y evitar su fuga, además, en estos próximos 360 días de vencido su mandato. Esta decisión del Tribunal, del Congreso de la República en esta reforma queda sin efecto tras esta decisión del Tribunal Constitucional. Quedaría sin efecto, como le digo, porque no tengo más que un comunicado, no está el fallo todavía. Quedaría sin efecto y estaría a resultas de lo que el Congreso vuelva a votar o no vuelva a votar esa reforma, pero me parece que es regresar pues a la época virreinal, el llamado juicio de residencia, ¿no? De hecho, ya los expresidentes pueden ser investigados de inmediato si la fiscalía fuera eficiente, pero ya está demostrado, por ejemplo, que en el equipo especial Abajato, después de 8 años, no tiene ni siquiera un solo juicio instaurado. Entonces, no depende tanto de las leyes, sino de cómo se hacen efectivas estas en la realidad. Y ahora, dentro de lo que significa las decisiones del Congreso de la República, si esto era finalmente algo contraproducente, ¿quién termina animando al Parlamento
a que desdoble una legislatura y se crea otra más en medio de tanta polémica, una legislatura básicamente de un mes. Bueno, justamente le decía, ¿no? El origen de la crisis está en la disolución del Congreso dispuesta por Vizcarra, que motivó a que él legislara durante 4 meses sin Congreso, que eligiéramos a la apurada un Congreso populista, que fue y a la final, después, que tenía un poco más de un año de funcionamiento, hizo esa ficción de desdoblar. El Congreso que cesó en julio es el que tiene la responsabilidad de esta supuesta cuarta legislatura que ahora ha sido anulada. Pues entonces eso es bastante lamentable. Pero un poco para seguir haciendo un poco de pedagogía constitucional. Si hablamos de la Constitución, lo que se puede y lo que no se puede, vuelve a sonar bastante esas exigencias de parte de algunos sectores políticos del país de una nueva Constitución. Y también la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, defendió la recolección de firmas que se ha desarrollado o que se viene desarrollando en estos momentos para instaurar una nueva Constitución mediante una asamblea constituyente. ¿Es viable esta estrategia del gobierno que si el Congreso no quiere, entonces por las firmas sí puede ser consistente el cambio de la Carta Magna? Bueno, hay que entender que la Constitución organiza el Estado y organiza el sistema jurídico peruano. Y la Constitución, al organizar eso, también establece el modo de su reforma. La Asamblea Constituyente no está en la Constitución, por lo tanto es una actividad paraconstitucional. El gobierno está instando a hacer algo que no está en la Constitución, lo cual es contradictorio, porque el gobierno se basa en la Constitución. En consecuencia, no se puede hacer una reforma en la Constitución por fuera de la Constitución, y eso lo acaba de ratificar, o lo habría ratificado el Tribunal Constitucional al resolver el tema de la cuarta legislatura, ¿no? Ha dicho que la reforma se hace conforme al artículo 206, y el artículo 206 no prevé la Asamblea Constituyente. De hecho, la expresión Asamblea Constituyente no está en la Constitución. Por lo tanto, yo creo que son iniciativas que no conducen a nada. En este momento, lo único que nos separa de una Asamblea Constituyente es de la existencia del Congreso. El Congreso se ha convertido en un baluarte de la democracia y que impediría que fuéramos una Asamblea Constituyente, que en el fondo sería un golpe de Estado para cambiar la Constitución y sustituirla malamente por otra. Claro, ese es el escenario político que podría suceder. Sin embargo, la realidad en este momento es que, al parecer, en el propio gabinete de ministros que preside precisamente Mirta Vázquez, no habría un consenso. ¿Cómo se dan esas calificaciones? ¿Cómo se dan esas decisiones de integrantes del Consejo de Ministros? Porque llama la atención de que tenemos una presidenta de este gabinete, Mirta Vázquez, que pareciera ser no tiene mayor poder, mayor decisión sobre los ministros de Estado. Pasó con Barranzuela. Ella no tomó la decisión de que Barranzuela sea removido, sino que dijo que lo iba a conversar con el presidente Castillo. Pasó recientemente con Ayala. Hay una clara incomodidad por parte de Mirta Vázquez, pero no puede remover a Ayala. Tanto así que Ayala le invitó a que ella renuncie si es que no se siente cómoda en el gobierno. ¿Cómo se dan designaciones dentro del gabinete ministerial? ¿Cuál es la cuota, la influencia de poder que tiene quien encabeza el gabinete? Bueno, ese es el problema, pues, cuando se hacen cosas al margen de la Constitución. Se paga, digamos, el precio de hacer políticas que no son constitucionales, ¿no? La Constitución dice claramente que los ministros son designados por el presidente a propuesta del presidente o la presidenta del Consejo de Ministros. En consecuencia, es la presidenta del Consejo de Ministros la que arma un equipo de trabajo, su equipo de trabajo, que ella va a liderar como si fuera un capitán del equipo, y lo propone al entrenador, que es el presidente de la República. Y se supone, bajo esas circunstancias, que el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros tiene una ascendencia sobre los ministros. Si la presidenta mueve la pestaña y le dice a un ministro, oye, ya no quiero que esté, debería irse a la cancha, ¿no? Yeah. Pero tenemos el mundo al revés. Usamos la Constitución como si fuera un papel servilleta y la desechamos cuando no nos gusta. El ministro Ayala, que nunca debió ser ministro porque no tiene las condiciones personales ni morales para ser ministro, está enquistado ahí, y a pesar de lo que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas, pues ahora ha puesto el mundo al revés y él se permite insinuar que la primera ministra renuncie. La verdad es que uno de los dos se tiene que ir, o bien Ayala ha cavado la última palada del foso donde va a tener que renunciar, o bien la primera ministra por decoro tendría que irse, ¿no? Pero no pueden subsistir las dos cosas al mismo tiempo. No puede ser posible que un subordinado, como es un ministro,
digamos, insubordine frente a su superior, que es el presidente del Consejo de Ministros. Eso está en la Constitución. El señor Ayala se presta a conocer la ley, se burla de los demás, dicen que no son juristas, que no conocen la ley, se aferra a la ley como si fuera un fetiche, pero en realidad conoce muy poco de la ley y lo que hace es manipularla y engañar al presidente de la República, ¿no? Estamos en una situación absolutamente desdorosa en donde no hay posibilidad de salida conjunta. O renuncia a la Premier por decoro frente a lo que es claramente una situación vergonzosa, o renuncia a Ayala antes de que fuera interpelado y censurado por el Congreso, porque eso es lo que va a ocurrir de todas maneras. Pero lamentablemente el presidente Castillo termina respaldando siempre a los ministros cuestionados. Pasó con Maraví, pasó con Barranzuela y ahora pasó con Ayala, porque Ayala termina públicamente retando que lo saquen, si es que lo quieren sacar, pero solamente pone su cargo de disposición. Sí, también ha pasado con el ministro de Energía y Minas, que no le ha contestado. Sí, también ha pasado con el ministro de Energía y Minas, que no le ha contestado una carta de manera con Minas que vaya a las reuniones, y también pasa con el ministro de Transportes y Comunicaciones, que está severamente cuestionado, ¿no? Estamos en una suerte de divisoria del mundo al revés y una antipolítica, pero eso ocurre pues cuando no se cumple la Constitución, cuando la gente que está ahí no es experta en manejar los temas políticos, ¿no? Hay quien ha escrito respecto de la sagacidad del presidente Castillo y respecto de su aprendizaje político, ¿no? Yo creo que es al revés, yo creo que él demuestra una absoluta falta de capacidad para gobernar y una, digamos, aptitud primaria respecto a la vida política. Por eso es que el propio señor Bellido, que fue su primer ministro escogido por él, ha señalado que es un político mediocre y no pasa de ser un sindicalista básico, ¿no? Yo creo que hay una incapacidad del presidente Castillo para comprender la realidad y poderla manejar de manera apropiada, utilizando justamente los instrumentos que le da la Constitución. No puede ser posible que el ministro de Defensa, que además está allí para deshonrar a las Fuerzas Armadas, termine marcándole la pauta nada menos que a la Premier. Claro. Ahora, doctor Quiroga, justamente en el tema de las Fuerzas Armadas, usted ha dicho que ha revisado muchísimo este último escándalo político que se gesta dentro del gobierno del Ejecutivo. ¿Realmente hay alguna falta o alguna infracción a la Constitución que haya perpetrado, dejando de lado a Ayala y a Bruno Pacheco, el secretario general de Palacio, directamente al presidente Pedro Castillo? ¿Usted considera que hay alguna infracción que el jefe de Estado como tal haya cometido? No, yo no creo que haya ninguna falta, ninguna infracción a la Constitución. Lo que hay es un antipolítico, ¿no? Porque si bien es cierto, y de eso se coge el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el presidente de la República, tiene la capacidad discrecional de nombrar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que no puede hacer es uso irrazonable, es la parte que no desarrolla, irrazonable de esa facultad, porque por un lado, la defensa nacional no solamente implica, digamos, el control interno y la seguridad externa del país, que es algo muy delicado, sino que además las Fuerzas Armadas también constituyen la defensa interna y la defensa externa. Entonces, cambiar a un comandante general cada 3 meses, porque el presidente lo puede hacer, no es que es un tema legal o que no es un tema constitucional, es un tema irrazonable, es un tema arbitrario. Y el Tribunal Constitucional, que cita mucha gente, pero conoce poco, señala que existe en el Estado Democrático de Derecho el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, la facultad discrecional no puede ser utilizada de tal manera que sea irrazonable. ¿Usted se imagina que cada día cambie un comandante general? ¿Qué labor va a ejercer en un Estado eficiente? O se imagina que cada 3 meses cambie el comandante general, ¿qué política va a desarrollar? ¿Qué Fuerza Armada sólida vamos a tener? ¿No? Es como si le dijéramos en la empresa en la que usted está, cada 3 meses el directorio cambia gerente general. ¿A dónde va a ir esa empresa? ¿No? Entonces no se trata de que pueda hacerlo o no puede hacer, sí lo puede hacer, pero no lo debe hacer por un tema de arbitrariedad, por un tema de razonabilidad. Ahora, si detrás de eso hay acusaciones de que es una venganza por los ascensos, entonces la figura está clara, ¿no? Camina como pato, se mueve como pato, grazna como pato, es un pato. En verdad, lo que hay acá es un acto de venganza y eso es lo que se esconde detrás de una facultad presidencial. ¿Y ese presunto acto de venganza en qué ámbito legal podría caer? Bueno, para el ministro, una responsabilidad política y también la infracción de faltas relacionadas con favorecimiento a determinadas personas. De hecho, esos militares que están
el Palacio de Gobierno ahora y que pretenden ser consejeros sin tener un puesto, deberían ser removidos y dados de baja de inmediato, ¿no? Porque no vamos a regresar pues hace 20 años cuando desde el Palacio de Gobierno se manejaban las Fuerzas Armadas de manera política, ¿no? Ya hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido de eso. Entonces, evidentemente hay una infracción allí al querer favorecer a determinados oficiales en busca de su lealtad. Ya no se busca, fíjese usted, la lealtad a la Fuerza Armada, a la institución o al país, se busca la lealtad al presidente de la República, en ese personalismo que es tan característico de la izquierda, ¿no? Entonces ahí hemos también Pero tergiversado doctor Quiroga, la el institucional. responsabilidad política solamente le alcanzaría al ministro de Defensa Ayala. Sí, porque eso es lo que dice la Constitución. La responsabilidad política se acaba con el ministro, no alcanza al presidente de la República, a menos que haya cometido un delito. No sé si ha cometido un delito o no, yo no soy penalista, pero en todo caso Claro, debería ahora, zanjarse perdón con la la interrupción renuncia del ahí, ministro. porque por ejemplo, perdón la interrupción, doctor Quiroga, pero que el general Vizcarra terminó mencionando que también tuvo conversación directa con el presidente Pedro Castillo. Ese hecho Bueno, revelado necesitaría obligadamente de alguna prueba que fundamente la influencia que pretendió el presidente Castillo para dos ascensos irregulares, o solamente su sola palabra en la denuncia basta. bueno, no necesariamente requiere de prueba, la prueba la va a copiar el Ministerio Público, que es el que tiene la carga de la prueba y la titularidad de la acción penal, pero si fuera así, y si existiera evidencia de la injerencia directa del presidente de la República, también ha cometido una infracción que tendrá que ser ventilada cuando deje de ser presidente de la República. Bien el 28 de julio del 2026, si llegamos a esa fecha, o bien antes, si de antes deja el cargo, como ocurrió con Vizcarra o con Kuczynski, ¿no? Usted sabe que al día siguiente que dejaron de ser presidentes, pues inmediatamente se activaron los resortes de la Fiscalía y de la represión penal. Así que, de momento, la responsabilidad funcional, penal, administrativa, es del ministro de Defensa, del secretario general de Palacio y de las personas que han intervenido, como los militares que pretendieron ser favorecidos, que ya tendrían que estar fuera de Palacio y puestos a disposición del comando del ejército. Claro, ahora, doctor Quiroga, perfecto. Me queda bastante claro ya con su explicación ese último tema de las Fuerzas Armadas. Pero quiero terminar el programa que nos quedan 3 minutos. Con su opinión constitucional respecto a las decisiones que está por tomar que ya anticipó el ministro de Salud, Hernando Ceballos, sobre restricciones que van a comenzar a primarse a partir de las siguientes semanas en las personas que no tengan la dosis de la vacuna. ¿Esto es constitucional? Les pregunto, en el tema de la salud pública, todo vale en esta guerra contra el COVID-19, pero también el fin no puede justificar los medios. Mañana, por ejemplo, comienza la restricción de personas mayores de 45 años no podrán viajar en buses de transporte interprovincial, no podrán viajar si no tienen 2 dosis. También se está anunciando que en los siguientes días se va a actualizar el protocolo de restricciones y no podrás entrar a ningún espacio público, a ningún evento público, ni a restaurantes si es que no tienes las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Esto se enmarca dentro de lo constitucional o hay alguna vulneración de derechos fundamentales? Mire, eso va a depender de la posición en la que usted se quiera poner, ¿no? Si se pone en una posición absolutamente libertaria, donde el cuerpo humano es intocable, pues diríamos que podría ser una violación al derecho a la libertad y la determinación personal. Pero en principio, en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, ningún derecho es absoluto, todos los derechos pueden ser sujetos de restricción. De hecho, por ejemplo, usted no se puede subir a un avión si no tiene el DNI. No puede decir yo tengo derecho a viajar, es mi libertad, y me quiero montar en el avión, pero le van a pedir documento de identidad, si no lo tiene, no se va a subir. Lo mismo pasa en el bus. Entonces, todos los derechos, las libertades tienen restricciones. El asunto es que la restricción no sea arbitraria. La pregunta es, ¿la vacunación resulta siendo arbitraria? ¿No es acaso una protección para la persona, su familia y el resto de la población? Eso ya se está discutiendo y aplicando en otros países en Europa. Por lo tanto, si nos ponemos en una posición extremista, anarquista, diríamos que sí, es una afectación a la libertad, pero si nos ponemos en un Estado de Derecho en donde los derechos de los demás tienen que ver también el derecho de la comunidad, es absolutamente razonable, constitucional y legal exigir que las personas se vacunen, porque es un tema de salud personal, de salud familiar y de salud poblacional. A la hora que la persona está vacunada, protege al resto de la comunidad. Y entonces no es que le están diciendo, bueno, córtate un brazo o estás obligado a donar sangre. Están diciendo, vacúnate por tu propio beneficio
así como hay que tomar otras previsiones, otras vacunas, así como hay que ir vestido por la calle, así como hay que tener ciertas normas de conductas sociales, vacúnate porque de esa manera nos proteges a los demás. Al no estar vacunado, eres una bomba de contagio caminante, ¿no? Y por lo tanto, esas restricciones me parecen que son absolutamente legítimas. La vacunación de la población es para beneficio de la población, de los demás ciudadanos y sobre todo de los menores, que son los que están más expuestos. Claro, es precisamente por ahí, sin duda alguna, que los siguientes días van a comenzar el debate legal, porque hay muchos grupos antivacunas que incluso se respaldan con algunos asesores legales, en la cual menciona que no le pueden obligar a ponerse la vacuna porque es la libertad de su cuerpo. Y más aún, basan su decisión en el sentido de que se trata de vacunas experimentales y que no quieren ser presas de algún experimento en el tema sanitario y por lo tanto se ponen la vacuna cuando esta sea oficialmente ya aprobada a nivel global. Eso, bueno, por ejemplo, entendiendo que hay un posible daño que puede ejercerse en mi cuerpo la vacuna, ¿yo puedo apelar que están vulnerando mi derecho? Me parece una posición extremista que yo no la comparto. En el mundo hay muchos, miles de millones de personas que han sido vacunadas y no tienen ningún efecto secundario, ¿no? Usted y yo estamos vacunados, no tenemos ningún efecto secundario. Entonces, hablar sobre cosas que no se conocen, que no tienen prueba científica, o sobre la base de fake news, yo creo que es parte de la libertad de pensamiento, pero no pueden imponer esas minorías esa posición a la mayoría, porque no se trata solamente que no te quieras vacunar. Si no te vacunas y te pasa a ti algo, ahí no pasaría nada. El asunto es que es un foco de contagio para los demás, para su familia y para el resto de la comunidad. Y sobre todo si queremos regresar a la presencialidad del trabajo y de las clases, tienen que estar vacunados. Y la única manera es obligar. Ya le digo, usted no puede entrar al estadio sin DNI, no puede viajar sin DNI, tiene que estar registrado, no puede ser, no, yo tengo derecho a la libertad y no quiero aparecer en el registro del Estado. Eso no se lo va a admitir nadie, porque todo derecho, por más sagrado que sea, inclusive el derecho a la vida, tiene también restricciones. Restricciones que son razonables, ¿no? Bien, doctor Quiroga, muchas gracias por la explicación y por el tiempo que nos ha brindado aquí en Vescal. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Con mucho gusto, buenos días. Bien, buenos días. Bien, tiempo de ir a la pausa comercial, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Regresamos con más aquí en Vescable. Esto es Política y Poder a través de la multitud.